Voy a retomar brevemente lo que la semana pasada compartí con ustedes. Pero vamos a necesitar Biblia, así que si quien no trae su Biblia, alce su mano para que los ujieres les lleven una prestadita, que la van a regresar a la salida. Y nos vamos a ubicar en la primera carta de Pedro para que tengan tiempo. Mientras les paso lo que hablábamos la semana pasada, sin hacer mucho detenimiento en cada una de las cosas que hablé. Está grabado allí. Y la plática era de dónde te sacó Dios a ti, de dónde te ha sacado y por qué debes de estar agradecido. Y hablábamos de algunas de las cosas que en nuestra vida, antes de conocer a Dios, gente que anda huyendo, gente que cualquier tipo de adicciones, no nada más lo que se ingiere o lo que se inyecta, adictos a la mentira, adictos a las desviaciones sexuales, adictos a la ira, se convierte en una adicción, una continuidad, y nos convertimos así como en algo maloliente a donde vamos, ni nosotros nos aguantamos, irascibles. Y eso, hay adicciones allí. De la ruina económica, cuando empezaste a conocer las cosas de Dios, ¿cómo te sentías de desmoralizado? Vivir ocultándose, asalto de mata, de todo. ¿Por qué? Pues porque podrías haber estado en el ocultismo, en aquello de la ouija, aquello de las adivinaciones, en aquello de poner tu confianza y tu esperanza en lo que Dios tanto se ofende porque lo busquemos. O tal vez estabas siempre pensando que el dinero era lo único más importante en tu vida, en la avaricia, en el odio, esa envidia que la gente tenemos hasta de nosotros mismos, en la pereza, una pereza de postergar todo en la vida, temores, pensamientos suicidas. Si no eres pre-suicida o no fuiste intentador de suicida, pues pensamientos de suicidio, porque la depresión termina en eso. Sexualidad distorsionada en cualquiera de sus muchísimas variables, todo lo que sea adulteración, el adulterio mismo en el matrimonio, pero todo lo que sea desviación conforme al diseño de Dios, y de lo cual es un pecado que merece especial atención, con el que vamos a cerrar la plática, porque fue la otra pregunta que me hicieron cuando yo dije huye del pecado. Debemos buscar fortalecernos de la tentación, debemos buscar superar y confrontar el pecado, pero hay un pecado que la palabra dice, hey, no te enfrentes, no lo quieras vencer. Si has estado en eso, si esa es tu piedra de tropiezo, no lo busques, vas a perder. Ahorita vemos por qué. La depresión. Personas que con una depresión continua, trabajando, caminando, comiendo, durmiendo, pero con esa depresión, con esa, no al 100, como dicen ahora los jóvenes, siempre al 70, siempre al 40, subiendo y bajando, autocompadeciéndose, odiando cosas del pasado, no perdonándose a sí mismos. Falta de perdón produce depresión, produce angustia también. La violencia, familias violentas, y hablo le puse ahí una flecha de reciprocidad, de allá para acá y de aquí para allá. La violencia no solo es golpes, es también el desamor, la desatención, la falta de interés en la persona. Ya se sabe que en el matrimonio hay la violencia hacia la mujer, la violencia económica, la violencia de la dignidad, hasta violencia en la intimidad sexual matrimonial y más cosas. Y hay violencia terrible de ellas para ellos, que ya también se manifiesta en golpazos y en cosas, en mutilaciones y etcétera. El divorcio o la ruptura matrimonial o influencias espirituales malignas. ¿De dónde te sacó Dios? Se llama el tema. Oías ruidos, oías espantos, veías, se te encaramaba un muerto en tu cama, como es muy frecuente que las personas sientan y platiquen qué les pasó. La división en el hogar, por lo que sea, por el poder, por el afecto. O sea, los hijos son como rehenes y se están arrancando la mitad del hijo, la esposa, y la mitad volteando contra el padre o contra la madre las cosas. La idolatría.
cargados de cosas que no convienen y cargados de cosas que Dios aborrece. Poner tu esperanza, tu confianza y tu fe en cosas hechas por manos humanas o cosas hechas por Dios, pero no para que las idolatremos, como son piedras y cuarzos y cosas con poderes y agüitas y tierritas y astillitas. La cruz es un símbolo, la misma cruz, la misma Biblia, que es un libro que contiene letras y eso son palabras con ideas, y la palabra de Dios está contenida allí. No es más que un objeto por aquellas personas que es que tengo aquí un dolor y te pegan la Biblia como si fuera una plancha caliente. Sí, se nos hace un poco ridículo ahora, pero hay personas que así lo hacen, igual que la estampita, la medallita, la cadenita y el monito y todas las demás cosas. La idolatría también es de cosas intangibles, no nada más de objetos. La angustia, gente con angustia, que siempre siente desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, esa angustia, ese temor y esa inseguridad, como que está en terreno pantanoso. Enfermedades reales, psicosomáticas, purosomáticas, imaginarias o perfectamente detectables físicamente. ¿De dónde te está sacando el Señor? ¿Qué tanto? No, pero ni me ha sanado de completo. No te pone garantía de que en cuanto conoces a Cristo vas a sanar siempre de todas las enfermedades. Un día vamos a ser resucitados y vamos a ser de nuevo como fuimos originalmente creados, pero mientras estamos todavía lacrados con pecados y con dolores y con molestias y con sufrimientos. La envidia, ¿verdad? Hay gente que siempre tuvo envidia, madres que envidian a las hijas. Yo a tu edad y una competencia, yo a tu edad era mejor, que no, más bonita, más útil, más esto, más lo otro. Padres que también lo misma historia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos comparamos. Está bien que le digas la motivación al hijo: hijo, yo a tu edad me iba en camión solito, ya trabajaba, ya esto y al otro. No tenemos por qué ser copia ni clones. Tú tienes un propósito, pero tú puedes también hacer. Busca tu vida, porque eso es lo que Dios espera de ti. Ampliarle un poquito más, que no sea una rivalidad en donde desde antes, por la autoridad de padre, descalificas al hijo o a la hija, ¿verdad? Envidias. Hay hasta parejas, matrimonios que se tienen envidia porque él siente que ella es mejor en algo o en todo, o al revés. Entonces eso trae veneno en el corazón, y por más amor, por más aceptación, por más unidad que se tenga, hay algo, y es una causa frecuente del divorcio. No hay, que yo sepa, o lo que he preguntado, algo que diga en los textos legales que el motivo de los 29 causas, creo que hay en Jalisco, por los divorcios que ya estaban establecidos, que diga que por envidia. Pero la raíz de los sentimientos, de las emociones de las personas desencadenan muchas otras cosas. ¿Qué más? La vergüenza. Tengo una vergüenza por lo que hice hace 3, hace 10, hace 5, hace 30 años. Es una vergüenza que me hace ser indigno. Y está bien que tengamos la humildad de temerle a Dios y de sentirnos indignos por nuestros propios méritos, pero la dignidad nos la da Cristo una vez que estamos poniendo nuestra confianza y depositando sobre Él nuestras cargas. Cambios repentinos de personalidad. Ahora se usa mucho la palabra bipolar, desde el extremo de acá hasta el extremo de por acá. La culpa, terrible, pero excelente arma para Satanás. Que te sientas tan culpable, es que ya estaba en Cristo, es que ya sabía, es que aún así volví a caer. Esto se relaciona con quien nos guió hoy en oración. Me gozo de saber que hay conceptos muy parecidos en la oración y en lo que se predica, y no hablamos por teléfono un día antes para decir. Quiere decir que el Señor nos dice, nos orienta y nos dice: es como por allí, no tengas entonces esa culpa, porque somos hijos de la luz, porque estamos siendo recuperados y rescatados. De eso se trata. De dónde te sacó, no dónde te dejó, o qué te refiere, qué te refriega en la cara Dios que eres pecador. De dónde te sacó y qué hiciste para salir. Solo poner tu fe en Jesucristo, solo creer en su salvación. El desánimo, un desánimo que se relaciona mucho con la depresión. Se relaciona con muchas cosas. No, ya no voy a intentarlo.
como si fueran negocios quebrados permanentemente, una relación que de antemano decimos ya está deteriorada, no lo puedo componer, este matrimonio Dios no lo compone ya. Y te dice Dios, lo que el hombre no puede hacer, para mí no hay imposible, hijo, porque yo conozco los corazones y yo puedo hacerte nuevo. Tú nomás dispón y créeme y abre tu corazón para que yo haga lo que tengo que hacer. Pecado, el pecado oculto que nos manipula como marionetas, un pecado oculto, todos esos y más. No nada más es el sexual, el pecado de la soberbia, el pecado del resentimiento, del odio, de la envidia, dolor, un dolor. La gente, recuerdo que una vez escuché yo un testimonio de una persona que vio bailar a Martha Graham. Esa señora Martha Graham en los principios del siglo XX fue la creadora, se puede decir, de una técnica que no se veía antes en el mundo, tomada un poco del ballet pero modificada. Se llama danza moderna o danza contemporánea. Y esa técnica Graham, decía una señora, hasta que escuché, hasta que vi esa obra, y era una persona, no recuerdo si era un bailarín o una bailarina, metida en una funda, como un calcetinzote, por decir algo, y hacía contorsiones y cosas así extrañas, y empezó a llorar la señora por el sentimiento. Dice, no podía llorar, tenía 30 años, con una cosa que cargaba, que era un dolor, un dolor. Después conoció a Dios esa señora, y su dolor tan grande era por un aborto provocado antes de casarse, pero sentía culpa, resentimiento, vergüenza, muchísimas cosas, pero el dolor cargando. ¿De qué te sacó Dios a ti? Del dolor, de la muerte, del infierno. Un infierno en la tierra y un infierno prometido para aquel que rechaza la salvación, para aquel que no quiere que lo saque de donde debe sacarlo. Entonces, el origen, dijimos, ¿cuál es el origen de todas esas y muchas más de las que saca Dios a las personas? Génesis 3, de ahí viene todo. Imagínate cómo tronaría el universo a la hora que el hombre decidió emanciparse y rebelarse a la orden de Dios. Y cuando viene en presencia Dios hacia esa pareja y le dice, por lo que has hecho, maldita será la creación por tu culpa. Si la creación hablaría, diría, ¿y nosotros por qué? Animales, plantas y todos los sistemas y los planetas y los ríos y la ecología y todo. Maldita será la creación por tu culpa, porque a ti te puse a su cargo, porque era para que tú la señorearas. A mí me aterra imaginar cómo sería en el universo la palabra de Dios con lo que todavía cargamos. Y de ahí viene la muerte, y de ahí viene la enfermedad, y de ahí viene la vergüenza, y el dolor, y el sentimiento de soledad, la muerte física, y lo peor, la muerte eterna, la muerte espiritual. Ese es el origen. La caída del hombre está en Génesis 3. Pero también dijimos que somos libres en Cristo, que en Cristo es una espada, que Cristo es con su palabra, con su evangelio, con sus buenas nuevas, es una espada de doble filo que penetra hasta la médula de los huesos y que puede hacer consciente al hombre más inconsciente y más perdido, más culpable, más angustiado, más temeroso, más envidioso, más desviado, más pervertido, más adicto, más lo que tú quieras. Eso es lo que puede hacer. Y eso está en Romanos 6:22, porque somos rescatados. Somos rescatados. Y leímos, algunos de ustedes me ayudaron a ver todo lo que dice el capítulo 5, el capítulo 6 de Romanos. En esos fragmentos, el pecado no puede morar en nosotros. No debemos de estarnos aferrando a él, porque ya fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Ese fue el resumen de la semana pasada y en lo que se nos fue todo el rato. Pero ahora yo te digo, ¿de dónde nos ha sacado Dios? La segunda parte. Por esas preguntas, por esa motivación que me dieron dos personas en especial, me fue como luz de que por ahí tenía que hablar con ustedes hoy, compartirles. Y yo te diría primero,
¿De dónde nos ha sacado? ¿De dónde nos ha recuperado? Empezaba la semana pasada diciéndote que cuando las personas son secuestradas piden rescate o piden una cantidad generalmente de dinero, algunas veces son de más cosas como favores, como que pongas a mi nombre el negocio, como que más otras cosas, y se llama recuperar o pagar el secuestro o el rescate. El no cumplir la ley para el ser humano porque no sabe o porque no quiere, nos hace igualmente culpables. El no saber no nos exime de tenerla que cumplir. Pero ¿cómo si yo no sabía? Tienes una conciencia. Yo voy a poner a la persona para que te comparta. Tú tienes algo adentro que te dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la carta a los Romanos. Fíjate cómo empieza siempre Pablo. La primera de las cartas epistolares de Pablo es Romanos, según el compendio de la Biblia, del documento bíblico, y habla principalmente, toda la primera parte de Romanos habla de hacernos conscientes de que somos pecadores, de que estamos destituidos todos los seres humanos de la gloria de Dios, por lo tanto de la salvación, de que es necesario volver a Él, de que podemos aceptar su perdón y que podemos ser recuperados, redimidos. ¿De dónde sacado? ¿Por qué sacado y no salvado? Y no rescatado y no sanado. Te digo rapidito algunas palabras sinónimas. Salvar igual a preservar, guardar, salvaguardar, descargar, desatar, defender, liberar, desempeñar. O sea, algo que está empeñado. Oye, no tengo para desempeñar el reloj. En ese sentido, está atorado, está prisionero. Lo voy a desempeñar. Rescatado, recobrado, redimido, recuperado, liberado, reivindicado. Y debe haber más. ¿Cómo será la protección de Dios? Porque de eso me hablaba una pregunta. Tú podrás decir eso, pero ¿habrá jóvenes? Me decía una persona que ¿por qué no les dije a los jóvenes que ellos pueden tener una certeza de que Dios también protege? Porque puede decir, a mí no me sacó de nada de eso. Mira, entre esas poquitas que son como 22, ¿sabe cuántas? 24, no sé cuántas. Ahí estamos toda la humanidad, pero hay muchas otras. Y hay trajes a la medida, con combinaciones. Fíjate nada más, Satanás, qué astuto y qué buen sastre para darnos un traje a la medida de condenación y buenos pretextos para decir, ¿ves por qué tú no puedes estar de la mano de Cristo? Aunque haya dicho, nada lo separará de mí, ni la muerte, ni el porvenir, ni los ángeles, ni el dolor, ni el pecado mismo. Si tú quieres, ni eso te va a separar de mí. Te separa temporalmente, pero te di la vida, estás vivo y tienes momento de recuperarte, de redimirte. Otra vez las mismas cosas, de estar otra vez conmigo. Entonces, vamos a leer qué dice la primera carta de Pedro en cuanto a la protección y a las bendiciones especiales. Primera de Pedro 1. Luego, ¿ya la encontraron la primera de Pedro? Está antes de la segunda. Digo, para que se acuerden como por dónde. Allá en la última cuarta parte del Nuevo Testamento. Por ahí anda la carta de Pedro. ¿Ya lo encontraron? ¿O me espero? Ya. Muy bien. Primera de Pedro 1. Vamos a leer nada más del 1 al 7. Sí, ahí nos vamos a esperar. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Pedro fue llamado, ¿recuerdas que le dijo Jesús? Ya no vas a pescar pescaditos, vas a ser pescador de hombres, vas a echar las redes espirituales y vas a representar mis intereses. Por eso dice, según aquel llamado
para obedecer a Cristo. Y luego empieza, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarcesible, otras versiones dicen inmarchitable. Esta herencia ha sido reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios les protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A ver, vamos a pensarle. Nos está diciendo, eso después. Fíjense cómo no hay mandatos. No empieza mandando, no hay exigencias, no hay requerimientos, no hay órdenes, demanda, nada. Lo que Pedro hace aquí no es decirnos lo que tenemos que hacer, sino de lo que vamos disfrutando ya. No está exhortando, está mostrando una alegría. No empieza su mensaje diciéndonos, ustedes deberían, y para ser entonces necesitan, sino está diciendo que Dios es grande en su misericordia cuando lo alaba. Está diciendo, número 2, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios es soberano, y aquellos que tienen conflicto con la predestinación de que desde antes de los tiempos ya el Señor había alcanzado a personas o tenía pensado alcanzar personas, somos hijos del gran Rey y somos desde su soberanía allá en la eternidad destinados para conocerle y para sentir en nuestro corazón ese llamado, como decía David, que no se esperó a que él lo buscara, sino que primero lo tocó su corazón. Número 3, Dios nos da, según este texto, una esperanza nueva. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y nos promete una herencia eterna, una herencia que no se marchita, que no caduca, que no se le olvida y que no se puede desechar. 6, Dios preserva esa herencia para que sea incorruptible, inmaculada, imperecedera. Podrían creer toda la gran verdad sobre Dios, como dicen aquí los versículos 3 y 4, y luego preocuparse por un peligro importante que todavía no se trata allí. Estamos protegidos, jóvenes, estamos protegidos ahora por el poder de Dios mediante la fe. Si no te ha sacado o tú crees que no te ha sacado, ¿sabes qué te ha faltado? De todas esas características que puse yo ahí o más, confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el apóstol Santiago. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos mentiroso, porque no le creemos, porque creemos que se le va a olvidar, o creemos que está muy ocupado, o que ni puede, o que no se interesa suficiente en mí pecador, en mí tropezón, en mí reincidente, en mí desanimado al grado de decir, a mí no, Dios no me perdona, porque mi pecado es mayor que el del otro, tengo menos justificación. Y te dice, a mí no me des gramos ni centímetros de cómo es la justificación, ni de cómo es el amor, ni de cómo te doy la gracia. Yo tengo el control, yo doy lo que yo tengo que dar, y no tiene medida. Es tridimensional, dice la palabra, ancho y largo y profundo es el amor de Dios. No tiene dimensión humana, un concepto humano.